Regresé del supermercado y mis ropas estaban en el piso. Mi nuera sonrió y dijo: «Estaba haciendo espacio para mis cosas». Le respondí: «Entonces también voy a hacer espacio, en esta casa, sin ti». Esa sonrisa desapareció en segundos. Mis manos temblaban sosteniendo las bolsas del supermercado. 3 kilos de jitomate, un pollo entero, tortillas recién hechas. Todo lo que había comprado para hacer la comida que a mi hijo Sebastián le gustaba desde niño. Subí las escaleras despacio, porque a mis 68 años las rodillas ya no son las mismas. Y cuando llegué al segundo piso, mi corazón se detuvo. Ahí, tirada en el pasillo como trapos viejos, estaba toda mi ropa. Mis blusas, mis pantalones, mis vestidos de domingo, la rebeca tejida que me regaló mi esposo antes de morir. Todo arrugado, pisoteado, amontonado contra la pared como si fuera basura. Y la puerta de mi recámara, la que había sido mía durante 40 años, estaba abierta de par en par. Adentro, mi nuera Valeria movía perchas de un lado a otro con la tranquilidad de quien está en su propia casa. Colgaba sus vestidos carísimos en mi armario, acomodaba sus zapatos de tacón en mis repisas, tarareaba una canción como si nada. Las bolsas cayeron de mis manos. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. Ella volteó y sonrió. Esa sonrisa que nunca olvidaré. Fría, calculadora, victoriosa. «Ah, Rocío, ya llegaste. Estaba haciendo espacio para mis cosas. Es que esta recámara tiene mejor luz, ¿sabes? Y el closet es mucho más grande. Sebastián y yo necesitamos más espacio ahora que estamos pensando en tener un bebé». Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Mi recámara. La recámara donde mi esposo y yo dormimos durante 35 años. Donde él murió tomando mi mano hace apenas 3 años. Donde todavía guardaba su reloj en el buró porque no tenía fuerzas para regalarlo. «Esta es mi casa», dije, y mi voz empezó a recuperar firmeza. «Mi recámara». Valeria soltó una risita que me hirvió la sangre. «Ay, suegra, no seas así. Vivimos todos juntos, ¿no? Además, tú ya estás grande. La recámara de abajo es más cómoda para ti, sin escaleras. Esto es pensando en tu bienestar». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón, fue algo más profundo. Fue mi paciencia, mi bondad infinita, mi costumbre de agachar la cabeza y sonreír aunque me estuvieran pisoteando. Caminé hacia ella despacio, muy despacio. Y cuando estuve frente a frente, mirándola a esos ojos verdes que tanto habían engañado a mi hijo, dije con una voz que no reconocí como mía: «Entonces yo también voy a hacer espacio, en esta casa, sin ti». Su sonrisa se congeló. Luego desapareció, como una vela que alguien sopla de golpe. «¿Qué dijiste?» «Lo que escuchaste, Valeria. Vas a sacar tus cosas de mi armario. Vas a levantar mi ropa del piso. Y después tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre quién manda en esta casa. Por primera vez en 8 meses, desde que esta mujer entró en mi vida, vi miedo en sus ojos. Pero yo todavía no sabía lo que venía. No sabía que ese momento, ese regreso del supermercado con las bolsas llenas y el corazón roto, era apenas el principio de la peor batalla de mi vida. Una batalla donde descubriría que mi propia sangre, mi único hijo, estaba dispuesto a traicionarme de maneras que jamás imaginé. Si quieres saber cómo una madre puede perderlo todo y recuperar su dignidad, suscríbete y quédate hasta el final de esta historia, porque lo que viene te va a partir el alma y después te va a llenar de esperanza. Pero primero, necesito contarte cómo llegué hasta ese momento, cómo permití que las cosas llegaran tan lejos. Y créeme cuando te digo que cada mujer que me escucha va a reconocer algo de su propia historia en la mía. Porque todas, en algún momento, hemos querido tanto que nos olvidamos de querernos a nosotras mismas. Conocí a Valeria un martes de abril, hace 2 años. Sebastián llegó a casa más temprano que de costumbre,
con esa sonrisa nerviosa que tenía desde niño cuando quería pedirme algo importante. Traía del brazo a una mujer alta, delgada, con el cabello perfectamente lacio y uñas largas pintadas de rojo. «Mamá, ella es Valeria», dijo mi hijo con los ojos brillantes. Es muy especial para mí». Yo estaba preparando mole, ese que me sale bueno porque uso el chocolate de Oaxaca que venden en el mercado de San Juan. Me limpié las manos en el delantal y extendí la mano para saludarla. Valeria me dio 2 besos en las mejillas, de esos besos falsos que apenas rozan la piel, y sonrió mostrando dientes blanquísimos. «Señora Rocío, qué gusto conocerla por fin. Sebastián habla tanto de usted. Y qué casa tan acogedora». La palabra acogedora sonó como si en realidad quisiera decir anticuada, pero yo la ignoré. Quería que mi hijo fuera feliz. Llevaba 3 años solo después de que terminó con Patricia, aquella muchacha dulce que estudiaba enfermería y que yo, tonta de mí, pensé que sería mi nuera. Durante esa primera comida, Valeria apenas probó el mole. Dijo que estaba cuidándose para un evento. Habló mucho de su trabajo en una agencia de marketing, de los clientes importantes que manejaba, de sus viajes a Cancún y Los Cabos. Sebastián la miraba como si fuera un ángel bajado del cielo. Yo quería creerle. De verdad quería creerle. Los meses pasaron. Sebastián empezó a llegar menos a las comidas de los domingos. Cuando venía, siempre era con Valeria y ella siempre tenía una excusa para no quedarse mucho tiempo. «Tenemos una cena con sus jefes. Necesitamos ver unos departamentos. Quedamos de ver a mis papás». Y entonces, una noche de diciembre, Sebastián llegó sin avisar. Se arrodilló frente a mí en la sala, donde yo tejía un suéter mientras veía mi novela, y me dijo: «Mamá, voy a casarme». Le propuse matrimonio a Valeria y dijo que sí. Mi corazón dio un brinco, felicidad mezclada con algo que no pude identificar entonces, algo que apretaba en el estómago. «Hijo, qué maravilloso», dije, y lo abracé fuerte. «Tu papá estaría tan orgulloso». «Quiero que sea una boda bonita, mamá, como la que ustedes tuvieron. Valeria merece lo mejor». Y ahí empezó todo. La planeación de esa boda que me costó mis ahorros. Valeria quería el salón de eventos del Hotel Presidente. Quería 300 invitados. Quería flores importadas y un vestido de una boutique en Polanco. Su familia, según me explicó Sebastián con cierta vergüenza, estaba pasando por un momento complicado y no podían aportar mucho. «¿Cuánto necesitan, hijo?», pregunté una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina. Sebastián miró su taza. No me miraba a los ojos. «Unos 180,000 pesos, mamá. Yo tengo ahorrados 90,000, pero con el enganche del departamento que estamos viendo, no me alcanza para todo. 180,000 pesos. Casi la mitad de lo que mi esposo y yo habíamos ahorrado durante 30 años trabajando. Él como contador, yo dando clases de costura en la casa. Dinero que guardábamos para emergencias, para mi vejez, para dejarle algo a Sebastián cuando ya no estuviéramos». «Está bien», dije. «Es tu boda. Tu papá hubiera querido que fuera especial». Vi cómo el rostro de mi hijo se iluminaba. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Gracias, mamá. Te prometo que te lo voy a devolver. Cuando nos establezcamos, te devuelvo todo». Fui al banco al día siguiente. Saqué 180,000 pesos de mi cuenta de ahorros. Le di el cheque a Sebastián y él lo tomó con manos temblorosas. Me besó la frente. Me dijo que era la mejor madre del mundo. La boda fue en marzo, un sábado soleado. Valeria se veía hermosa en su vestido blanco con pedrería. Sebastián no dejaba de sonreír. Yo lloré durante toda la ceremonia, sentada en primera fila, sosteniendo en mi regazo la fotografía de mi esposo en un marco plateado, porque él debía estar ahí. En la recepción, la mamá de Valeria, una señora delgada con demasiado maquillaje, se me acercó con una copa de champán en la mano. «Rocío, gracias por hacer posible esta boda tan linda. Nosotros estamos pasando por momentos difíciles, ¿sabes? Pero Valeria merece lo mejor.
Siempre has sido una niña de gustos refinados. Sonreí y asentí, aunque algo en sus palabras me molestó. ¿Gustos refinados? ¿Era eso código para cara y caprichosa? Después de la luna de miel en Playa del Carmen, una semana que también pagó Sebastián con préstamos, la joven pareja regresó. Y una tarde, 2 semanas después, mi hijo apareció en mi puerta con una propuesta. «Mamá, ¿podemos hablar?» Preparé café. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa mesa de madera donde él había hecho tarea de niño, donde había soplado las velas de todos sus cumpleaños. «El departamento que queríamos se cayó», dijo Sebastián, revolviéndole azúcar a su café sin mirarme. «El dueño lo vendió a otra persona que ofreció más dinero. Y los alquileres están carísimos, mamá. 12,000, 14,000 pesos por un lugar decente». Esperé. Sabía lo que venía. «¿Qué te parecería si Valeria y yo nos quedamos aquí contigo? Solo por un tiempo, 6 meses, máximo 1 año. Así ahorramos para el enganche de algo mejor. Esta casa es grande, 3 recámaras. Tenemos espacio de sobra. Mi casa. La casa que mi esposo compró en 1983, cuando Sebastián era un bebé. La casa donde crecimos como familia. La casa con el jardín donde plantamos rosales juntos. La casa llena de recuerdos en cada rincón. Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que amamanté, que curé cuando tuvo varicela, que abracé cuando suspendió matemáticas en la secundaria, que animé cuando su primera novia lo dejó. ¿Cómo iba a decirle que no? «Está bien, hijo», dije. «Pueden quedarse. Es tu casa también». Sebastián se levantó de un salto y me abrazó. «Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto. Valeria va a estar tan feliz». Pero cuando Valeria llegó esa noche para ver su nueva casa temporal, su expresión no fue de felicidad exactamente. Fue más bien de evaluación. Caminó por las habitaciones tocando las paredes, mirando los muebles, analizando cada espacio como un inspector de bienes raíces. «Es acogedora», dijo de nuevo, con esa palabra que ya empezaba a odiar. «Aunque necesitaríamos modernizar algunas cosas, ¿verdad, amor?» Y Sebastián, mi hijo que alguna vez defendió esta casa de las burlas de sus amigos, diciendo que tenía historia, solo asintió. «Sí, mi amor, podemos hacer algunos cambios». Esa noche, después de que se fueron a dormir a un hotel mientras traían sus cosas al día siguiente, me quedé sentada en la sala oscura. La fotografía de mi esposo me miraba desde la repisa. En ella sonreía, con su bigote recortado y sus ojos llenos de vida. «No sé si hice bien, viejo», le susurré, «pero es nuestro hijo. ¿Qué otra cosa podía hacer?» Si mi esposo hubiera estado vivo, si hubiera podido contestarme, sé exactamente qué me habría dicho. «Rocío, el amor de madre no significa dejar que te pisoteen». Pero yo todavía no lo entendía. Todavía creía que el amor y el sacrificio eran lo mismo. Los primeros 2 meses fueron tolerables. Esa es la palabra, tolerables. Como cuando te aprieta un zapato, pero no tanto como para quitártelo. Pero el zapato iba a empezar a lastimar muy pronto. Y yo todavía no sabía que las heridas más profundas vendrían de las personas que más amamos. El primer cambio fue sutil. Tan sutil que casi lo dejé pasar. Una mañana bajé a preparar café y encontré toda mi cocina reorganizada. Los platos que siempre estuvieron en el mueble de arriba ahora estaban abajo. Las tazas que guardaba junto a la cafetera habían desaparecido. Las ollas que colgaban en su lugar desde hacía 20 años estaban metidas en un gabinete al que apenas llegaba. Valeria apareció en pants de marca y una blusa deportiva, con el cabello recogido en una coleta perfecta. «Ah, buenos días, Rocío». Reorganicé un poco. Es que la distribución anterior no era nada funcional. Ahora todo está más accesible, ¿ves? Según el Feng Shui, la energía fluye mejor así. Abrí la boca para protestar. Para decir que yo había cocinado en esa cocina durante 40 años y sabía perfectamente dónde estaba cada cosa, que no necesitaba Feng Shui ni modernidad, que era mi cocina. Pero entonces vi a Sebastián entrando,
besando a Valeria en la mejilla, diciéndole: «Qué bueno que estás haciendo la casa más práctica, mi amor». Y las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Está bien», murmuré, y busqué mi taza de café entre los lugares equivocados. Una semana después, llegué de misa un domingo y las cortinas de la sala ya no estaban. Esas cortinas color vino que había mandado hacer a la medida, con tela que elegí en la tienda de Don Memo, cerca del mercado. En su lugar colgaban unas cortinas grises, modernas, minimalistas. «¿Te gustan?», preguntó Valeria, admirando su obra. «Las compré en Liverpool. Las otras estaban muy pasadas de moda, Rocío. Hacían que la sala se viera oscura y triste. Esto es mucho más fresco, ¿no crees?». No creía. Esas cortinas color vino las había elegido mi esposo. Él dijo que le recordaban al vino tinto que tomamos en nuestra luna de miel en Guanajuato. «¿Cuánto costaron?», fue lo único que pude preguntar. «Ay, no mucho. 3,500 pesos, pero estaban en oferta». Sebastián me dio permiso de usar la tarjeta. 3,500 pesos, en cortinas, sin preguntarme, en mi casa. Tragué saliva y no dije nada. Los cambios siguieron como una avalancha silenciosa. La alfombra de la entrada desapareció porque acumulaba polvo. El cuadro de la Virgen de Guadalupe que colgaba en el comedor fue movido al pasillo porque rompía con la estética. Las fotografías familiares que estaban en la repisa de la sala fueron metidas en una caja porque había demasiadas y se veía abarrotado. Cada vez que quería decir algo, Valeria tenía una explicación perfecta. Una sonrisa, una justificación envuelta en palabras como practicidad, modernidad, mejor energía. Y Sebastián siempre estaba de acuerdo con ella, siempre. Pero lo que realmente empezó a dolerme fue otra cosa. Una tarde, Valeria invitó a 3 de sus amigas a tomar vino en la sala. No me avisó. Yo estaba en mi recámara cosiendo y de pronto escuché risas y música. Bajé y encontré a 4 mujeres con copas de vino, botanas de queso y jamón que yo había comprado para la semana, riéndose y hablando de sus trabajos. «Ay, Rocío, pásale», dijo Valeria cuando me vio en la puerta. «Ellas son Andrea, Sofía y Daniela. Chicas, ella es la mamá de Sebastián. La mamá de Sebastián. Ni siquiera la dueña de la casa o mi suegra, solo la mamá de Sebastián, como si yo fuera un mueble más». «Mucho gusto», dije forzando una sonrisa. «Ay, qué linda casa tienes, Valeria», dijo una de ellas, una mujer con lentes de diseñador. «Me encanta cómo la has decorado». «Cómo la ha decorado», como si fuera suya, como si yo no hubiera vivido ahí durante 40 años. «¿Quieres un poco de vino, Rocío?», ofreció Valeria. Era mi vino, de mi bodega, en mi sala, pero me sentía como una invitada pidiendo permiso. «No, gracias, voy a subir». Subí las escaleras sintiendo cómo las risas se reanudaban abajo. Escuché a una de ellas decir: «Qué suerte tienes de vivir en una casa tan grande sin pagar renta». Y la risa de Valeria, cristalina y satisfecha. Esa noche no pude dormir, pero lo peor aún no había llegado. Lo peor llegó un martes por la tarde. Entré a mi recámara buscando mi collar de perlas, el que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 25. Siempre lo guardaba en la cajita azul de terciopelo en el primer cajón de mi tocador. No estaba. Busqué en todos los cajones. Nada. El corazón empezó a latirme rápido. Ese collar valía más de 15,000 pesos, pero su valor sentimental era incalculable. Bajé corriendo. «Valeria, ¿has visto mi collar de perlas?». Ella estaba pintándose las uñas en el comedor, con algodones y frasquitos de colores regados por toda la mesa. «¿Cuál collar?». «El de perlas. Mi collar de perlas blancas. Siempre está en mi tocador». «Ah, ¿sí?», dijo con total naturalidad. «Lo presté». Se me heló la sangre. «¿Lo prestaste?». «Sí, para la boda de mi prima. Necesitaba algo elegante y me acordé que tenías ese collar tan bonito». «No te preocupes,
Me lo regresa la próxima semana. Valeria. Mi voz temblaba. Ese collar me lo regaló mi esposo. No es para prestar. Ella dejó de pintarse las uñas y me miró como si yo fuera una niña exagerada. Ay, Rocío, no te pongas dramática. Es solo un collar. Mi prima lo va a cuidar. Además, tú nunca te lo pones. Estaba ahí guardado juntando polvo. Porque es un recuerdo, exploté. No puedes tomar mis cosas sin permiso. En ese momento entró Sebastián de la calle, con su portafolio y cara de cansancio. ¿Qué pasa aquí? Valeria se levantó de inmediato, con los ojos llorosos. Yo ni siquiera sabía que podía llorar tan rápido. Tu mamá me está gritando por haberle prestado un collar a mi prima. Solo quise ser amable y compartir algo lindo, pero ella me está tratando como si fuera una ladrona. Mi hijo me miró, y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Decepción. Mamá, es solo un collar. Valeria te lo va a devolver. Sebastián, ese collar era de tu padre. Me lo regaló él. No es solo un collar. Ya sé, mamá, pero Valeria no lo sabía. No tiene por qué ser tan grave. Vivimos todos juntos, compartimos las cosas, ¿no? Compartir. Esa palabra me quemó. No, hijo, no compartimos, porque esta es mi casa y esas son mis cosas. El silencio que siguió fue espeso, incómodo. Sebastián intercambió una mirada con Valeria. Una mirada que yo no pude descifrar, pero que me hizo sentir como una extraña en mi propia casa. Está bien, mamá, dijo finalmente mi hijo, con voz cansada. Valeria le va a decir a su prima que regrese el collar. ¿Contenta? No estaba contenta, estaba rota, pero asentí. Valeria subió las escaleras con pasos fuertes, claramente ofendida. Sebastián me miró una vez más, negó con la cabeza y la siguió. Me quedé sola en el comedor, mirando los frasquitos de esmalte de uñas regados en mi mesa. Esa noche, acostada en la oscuridad, escuché voces del otro lado de la pared. La recámara de Sebastián estaba junto a la mía, y las paredes de esta casa vieja eran delgadas. «Tu mamá está imposible», decía Valeria. «Todo le molesta. No puedo ni respirar sin que se ofenda». «Sé que es difícil, mi amor», respondió mi hijo. «Pero dale tiempo. Va a acostumbrarse». ¿Acostumbrarse a qué, Sebastián? A que esta es también nuestra casa, porque parece que para ella seguimos siendo invitados. Hubo un silencio. A veces pienso, continuó Valeria, y su voz sonaba calculadamente frágil, que sería mejor si tuviéramos nuestro propio espacio, sin tener que estar pidiendo permiso para todo, sin sentir que estoy invadiendo. Ya vamos a tenerlo, mi amor. Solo necesitamos ahorrar un poco más. ¿Y si? Valeria hizo una pausa. ¿Y si esta casa fuera nuestra? Completa, quiero decir. Tu mamá ya está grande, Sebastián. Algún día va a ser tuya de todos modos, y nosotros podríamos cuidarla mejor. Hacerle las remodelaciones que necesita. Mi corazón dejó de latir. Valeria, no puedo pedirle eso a mi mamá. No estoy diciendo que se lo pidas, solo digo que pienses en el futuro, en nuestro futuro, en nuestros hijos cuando los tengamos. ¿Van a crecer compartiendo casa con su abuela, sin su propio espacio? Esperé a que mi hijo defendiera mi lugar, a que dijera que esta era mi casa y que yo tenía derecho a vivir en ella hasta mi último día. Pero lo que dijo fue: tienes razón. Voy a pensar en algo. Cerré los ojos con fuerza. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y mojaban la almohada. Y ahí, en la oscuridad, entendí algo terrible. Había abierto mi casa, mi espacio, mi refugio, a personas que no veían un hogar temporal. Veían una propiedad, un botín, algo que tomar. Y yo había sido demasiado ciega, demasiado buena, demasiado mamá para verlo. Pero el dolor verdadero, el que me iba a destrozar por completo, todavía estaba por venir. Las semanas siguientes fueron como vivir en una casa que ya no reconocía. Y lo peor es que empecé a sentir que yo era la invasora.
Un viernes por la noche, Valeria y Sebastián organizaron una cena. No me avisaron hasta esa misma tarde, cuando yo ya había preparado caldo de pollo para los tres. «Ah, mamá, no te preocupes por cocinar», dijo Sebastián mientras se anudaba la corbata frente al espejo del recibidor. «Van a venir unos compañeros del trabajo de Valeria. Ella ya mandó pedir comida japonesa». «¿Cuántas personas vienen?» «Como 8 personas, en mi comedor», sin que nadie me preguntara. «Sebastián, yo ya cociné. Hice tu caldo favorito». Mi hijo suspiró, como si yo fuera una niña fastidiosa. «Mamá, guárdalo para mañana. Hoy es importante. El jefe de Valeria viene y necesitamos causar buena impresión». Causad buena impresión. En mi casa, con comida que ellos ordenaron, mientras mi caldo se enfriaba en la estufa. Cuando llegaron los invitados, me retiré a mi recámara. Pero el hambre me obligó a bajar cerca de las 9 de la noche. Necesitaba un vaso de agua, aunque fuera. La escena que encontré en mi comedor me dejó sin aire. 8 personas reían y bebían vino alrededor de la mesa. Platos de sushi, sashimi y rollos cubrían el mantel. Botellas de vino vacías ya estaban en la barra de la cocina. Y en la cabecera, donde siempre se sentaba mi esposo, donde yo puse su lugar durante un año después de su muerte porque no podía aceptar que ya no estaba, ahí se sentaba un hombre fornido con traje caro, el jefe de Valeria, en el lugar de mi esposo. Nadie notó cuando entré a la cocina. Tomé un vaso, lo llené de agua con manos temblorosas, y cuando iba a salir, escuché la voz de Valeria. «Ah, ella es Rocío, la mamá de Sebastián. Vive con nosotros, vive con nosotros». Como si yo fuera la arrimada. Como si esta no fuera la casa que mi esposo compró con el sudor de 30 años de trabajo. Una de las mujeres me sonrió con lástima. «Qué lindo que cuiden de su mamá, Sebastián. No todos los hijos lo hacen. Que cuiden de mí. Como si yo fuera una carga, una anciana inválida que necesitaba caridad». Subí las escaleras sintiendo que cada peldaño pesaba 1000 kilos. Encerrada en mi cuarto, con el vaso de agua intacto en el buró, lloré hasta quedarme dormida. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó un martes por la mañana. Bajé temprano a hacer café y encontré la cocina hecha un desastre. Platos sucios, vasos con restos de bebida, el fregadero lleno de trastes de la cena de la noche anterior. Otra de sus reuniones a las que yo ya ni bajaba. Empecé a lavar, porque era mi costumbre, porque no podía ver mi cocina así, porque aunque me doliera admitirlo, todavía era mi casa y necesitaba mantenerla digna. Valeria apareció a las 10 en pijama de seda, bostezando. «Buenos días, Rocío». «Ay, gracias por lavar los trastes. Eres un amor». No respondí. Seguí lavando. «Por cierto», continuó, sirviéndose un vaso de jugo de naranja que yo había exprimido. «Hoy vienen unas personas a cotizar para remodelar la cocina. Sebastián y yo pensamos que sería bueno modernizarla. Estos muebles ya están muy viejos». Dejé caer el plato que estaba lavando. Por suerte no se rompió. «¿Remodelar mi cocina?» «Bueno, vivimos aquí también, ¿no? Y esta cocina es muy oscura, muy anticuada. Queremos poner muebles blancos, una barra desayunadora, quitar esa alacena vieja». «Esa alacena la hizo mi esposo con sus propias manos», dije, y mi voz sonó peligrosamente baja. «Sí, pero ya pasó su tiempo, Rocío. Las cosas no son eternas. Hay que renovarse. Renovarse. Quería renovar los recuerdos de mi esposo. Quería borrar cada huella de la vida que construimos. «No van a tocar esta cocina», dije. Valeria arqueó una ceja perfectamente delineada. «No es tu decisión. Sebastián ya dio el visto bueno. Es su casa también. ¿Recuerdas?». Y salió de la cocina con su vaso de jugo, dejándome temblando de rabia. Cuando Sebastián llegó esa noche, lo esperé en la sala. «Hijo, necesitamos hablar». Él soltó su portafolio con un suspiro cansado. Ya ni siquiera me preguntaba cómo estaba. «¿Qué pasa, mamá?». «Valeria dice que van a remodelar la cocina», sin consultarme. «Mamá, solo queremos mejorar la casa,
hacerla más funcional. Es mi casa, Sebastián, la que tu padre y yo compramos, la que cuidamos durante 40 años. Mi hijo se frotó la cara con las manos. Sí, es tu casa, pero Valeria y yo también vivimos aquí, y necesitamos sentirnos cómodos. ¿No puedes ceder un poco? ¿No puedes pensar en nosotros también? ¿Pensar en ellos? Había pagado su boda, les había abierto mi casa. Cocinaba, limpiaba, lavaba mientras ellos salían y gastaban en restaurantes y viajes. Todo lo que hago es pensar en ti, Sebastián, desde que naciste. Pues no se nota, dijo, y sus palabras fueron como cuchillos. Porque cada vez que Valeria intenta hacer algo lindo, tú te quejas. Cada vez que queremos mejorar algo, te opones. Parece que quieres que sigamos viviendo en los años 80. Me quedé sin palabras. Mi hijo, mi bebé, me estaba hablando como si yo fuera un estorbo. ¿Sabes qué, mamá? A veces Valeria tiene razón. Esta casa es muy grande para ti sola, y nosotros necesitamos nuestro espacio. Quizás deberías pensar en, no sé, en mudarte a algo más chico, un departamento, algo más fácil de mantener a tu edad. El mundo se detuvo. ¿Me estás pidiendo que me vaya de mi casa? No, mamá, no es eso. Solo digo que todos seríamos más felices con nuestros propios espacios. Valeria apareció en ese momento en las escaleras, como si hubiera estado esperando su entrada. Sebastián tiene razón, Rocío. No es sano que vivamos así, con tanta tensión. Tú mereces tu tranquilidad. Y nosotros necesitamos empezar nuestra vida de casados de verdad. Construir nuestro hogar, en mi casa. Váyanse entonces, dije. Si necesitan su espacio, búsquenlo, pero no en mi casa. Mamá, no seas así. Sebastián alzó la voz. Estamos tratando de buscar una solución. La solución es que respeten que esta es mi casa, que yo decidí abrirles las puertas para ayudarlos, pero ustedes han convertido mi generosidad en abuso. Valeria soltó una risa cortante. ¿Abuso? ¿Ayudar a limpiar y modernizar esta casa es abuso? ¿Traer vida a un lugar que parecía un museo es abuso? ¡Ya basta!, grité, y hasta yo me sorprendí de la fuerza de mi voz. Los quiero fuera de mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián me miró con una expresión que jamás había visto. Frialdad, desprecio, como si yo fuera una extraña. Está bien, mamá, si eso quieres. Pero acuérdate de esto cuando estés sola en esta casa enorme, cuando no tengas a nadie. Acuérdate de que tú nos corriste. Y subieron las escaleras juntos, dejándome temblando en la sala. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana de mi recámara, mirando la calle vacía, preguntándome cómo había llegado a esto. ¿Cómo mi hijo se había convertido en un extraño? ¿Cómo había perdido tanto sin darme cuenta? A las 2 de la madrugada escuché sus voces otra vez, pero esta vez hablaban bajito, conspirando. Me acerqué a la pared con el corazón latiendo fuerte. No te preocupes, mi amor, susurraba Valeria. Ya hablé con mi amigo Rodrigo, el abogado. Dice que hay maneras. Podemos hacer que firme papeles donde nos cede la casa. O si se pone muy difícil, hay otras opciones. ¿Qué opciones? Ya sabes. Declararla incapaz. Decir que está senil, que no puede cuidarse sola. Con 2 testimonios médicos y un certificado podemos obtener la tutela. Y con la tutela podemos hacer lo que sea necesario. Se me heló la sangre. ¿Estás hablando de...? Estoy hablando de nuestro futuro, Sebastián. De nuestros hijos. De la vida que merecemos. Tu mamá ya vivió su vida. Es nuestro turno. Esperé a que mi hijo dijera que no. Que eso era una locura. Que jamás haría algo así. Pero lo que dijo fue... ¿Y cuánto costaría ese proceso? Valeria sonrió. Yo no la veía, pero podía sentir su sonrisa a través de la pared. Rodrigo me debe un favor. Nos haría un precio especial. 30,000 pesos. La escritura de la casa está a su nombre. ¿Funcionaría de verdad?
Rodrigo dice que sí. Una vez que tengamos la tutela, podemos decir que ella necesita cuidados especiales. Un asilo, por ejemplo, y que para pagar ese asilo vendemos la casa. O la traspasamos a tu nombre para protegerla. Hay varias formas, todas legales. Mi hijo se quedó callado por un largo momento. Un momento en el que yo recé, rogué, supliqué al cielo que dijera que no. Está bien, susurró finalmente. Háblale a Rodrigo. Veamos qué se puede hacer. Algo dentro de mí murió en ese momento. No fue mi corazón, porque seguía latiendo dolorosamente fuerte. Fue algo más profundo. Fue mi ilusión. Mi fe en que la sangre era más fuerte que el dinero. Mi creencia de que había criado a un buen hombre. Me alejé de la pared y me senté en mi cama, temblando de pies a cabeza. Mi propio hijo quería robarme, quitarme mi casa, declararme loca para encerrarme en un asilo y quedarse con lo único que me quedaba de mi vida con su padre. Y yo había sido tan tonta, tan ciega, tan buena madre, que no vi venir la traición. Pero ya no iba a ser tonta, ya no iba a ser ciega. Y aunque me doliera hasta el alma, iba a defenderme. Porque si algo me enseñó mi esposo antes de morir, fue esto. Rocío, nunca dejes que nadie, ni siquiera con la mejor intención, te quite tu dignidad. Había llegado la hora de recuperar la mía. Amanecí con los ojos hinchados, pero con algo nuevo brillando en mi pecho. Determinación. No les dije nada durante el desayuno. Sebastián bajó tarde, tomó café de pie mientras revisaba su celular, ni siquiera me miró. Valeria apareció perfectamente maquillada, oliendo a perfume caro, y anunció que saldría de compras. «Necesito un vestido nuevo para la cena del sábado», dijo, tomando las llaves del coche. Mi coche, el que mi esposo me dejó y que ahora usaba ella como si fuera suyo. Los vi salir uno tras otro. La casa quedó en silencio. Y entonces me permití llorar. Llorar de verdad. No esos llantos silenciosos de la noche, sino sollozos profundos que me sacudían todo el cuerpo. Lloré por mi esposo que no estaba ahí para protegerme. Lloré por el hijo que había perdido sin darme cuenta. Lloré por la tonta que fui al creer que el amor era suficiente. Pero no lloré por mucho tiempo, porque tenía que ser fuerte, tenía que pensar. Me sequé las lágrimas y fui al estudio, ese cuarto pequeño donde mi esposo guardaba sus documentos importantes. La escritura de la casa debía estar en la caja fuerte. La abrí con manos temblorosas. La combinación era nuestra fecha de aniversario, y saqué todos los papeles. Escritura de la casa, a mi nombre, Rocío Mendoza Bueda, de Salazar. Testamento de mi esposo, todo para mí, y después de mi muerte, para Sebastián. Certificados de inversión. Los ahorros que quedaban, 890,000 pesos. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Un documento que no recordaba haber firmado. Una solicitud de préstamo del Banco Nacional. Por 450,000 pesos, con mi casa como garantía. Mi firma estaba ahí, pero yo jamás había firmado eso. Me temblaron las rodillas. Tuve que sentarme en la silla del escritorio de mi esposo, esa silla donde él pasaba horas revisando cuentas, planeando nuestro futuro. Sebastián había falsificado mi firma. Mi hijo, la persona que llevé en mi vientre durante 9 meses, que amamanté, que cuidé cuando tuvo neumonía a los 7 años y los doctores dijeron que podíamos perderlo. Ese niño había falsificado mi firma para obtener un préstamo usando mi casa. Y de pronto, todo tuvo sentido. Los muebles nuevos que compraron, el viaje a Cancún del mes pasado, la ropa de marca de Valeria, los restaurantes caros, todo pagado con dinero que pidieron prestado usando MI Propiedad como respaldo. Si no pagaban, el banco se quedaría con mi casa. El teléfono sonó sobresaltándome. Era mi prima Leonor, la única familia que me quedaba del lado de mi esposo. Rocío, ¿cómo estás? Hace semanas que no te veo. ¿Sigues viva o te tragó la tierra? Leonor era abogada jubilada, directa, sin pelos en la lengua. 10 años mayor que yo, viuda también, vivía sola en un departamento en La Condesa. Leonor,
Mi voz se quebró. Necesito que vengas, por favor. Escuchó el llanto en mi voz. Voy para allá. Llegó en 40 minutos. Cuando abrí la puerta, me vio la cara y entró sin preguntar nada. Me abrazó fuerte, como hacía mi mamá cuando era niña. Cuenta todo, dijo, y conté. Le conté sobre Valeria, sobre los cambios en la casa, sobre las humillaciones, sobre la conversación que escuché en la madrugada. Le mostré el documento del préstamo. Leonor revisó el papel con ojos de águila. Sacó sus lentes de lectura, esos que siempre cargaba aunque dijera que ya no los necesitaba, y estudió cada línea. «Esta firma es falsa», dijo finalmente. «Yo conozco tu firma, Rocío. Esto lo hizo alguien que la copió, pero no eres tú. Mira aquí, la R es diferente, y el apellido tiene una inclinación que tú nunca haces. ¿Qué puedo hacer?». Leonor se quitó los lentes y me miró con esa seriedad que le conocía desde niña. «Primero, vamos a anular ese préstamo por fraude. Segundo, vamos a proteger tus bienes antes de que sea demasiado tarde. Y tercero», hizo una pausa, «tercero, vas a tener que decidir qué tan lejos estás dispuesta a llegar, porque si denuncias esto, Sebastián podría ir a la cárcel. Es tu hijo, Rocío». «¿Podrías hacer eso?». La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría? ¿Podría mandar a la cárcel al niño que alguna vez me regaló flores del jardín en el Día de las Madres? ¿Al joven que lloró en mis brazos cuando reprobó su examen de titulación? ¿Al hijo que me besó la frente y me dijo, «Gracias por todo, mamá», el día de su boda? «No lo sé», susurré. «Pues tienes que saberlo pronto, porque según lo que me cuentas, ellos ya tienen un plan, y tú necesitas uno mejor». Leonor sacó su celular y llamó a alguien. «Rubén, soy Leonor Salazar. Necesito tu ayuda con un caso urgente». «Sí, un fraude familiar». «No, prefiero no hablarlo por teléfono. ¿Mañana a las 10? «Perfecto». Colgó y me tomó de las manos. «Rubén Mendoza es el mejor abogado que conozco. Mañana vamos a verlo. Pero esta noche, tú y yo vamos a hacer algo». «¿Qué?». «Vamos a buscar pruebas, todo lo que puedas encontrar. Recibos, estados de cuenta, mensajes, todo. Porque si vamos a pelear con municiones». Pasamos la tarde revisando. Encontramos cosas que me revolvieron el estómago. Estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Sebastián, 230,000 pesos de deuda. Restaurantes caros, tiendas de lujo, spas, hoteles. Facturas de muebles que compraron para la casa, 85,000 pesos. Un contrato de un auto nuevo a nombre de Valeria, enganche de 120,000 pesos. ¿De dónde salió ese dinero? Y lo peor, mensajes de WhatsApp que encontramos en una tablet vieja de Sebastián que estaba guardada en un cajón. Mensajes con Valeria. Valeria: «Ya hablé con Rodrigo. Dice que el proceso tarda como 3 meses. Sebastián: «¿Y si mi mamá se resiste?». Valeria: «Por eso necesitamos que firme papeles antes. Hay que hacerla sentir culpable, que crea que nos está haciendo un favor». Sebastián: «No sé si pueda. Es mi mamá». Valeria: «Y yo soy tu esposa. ¿A quién le debes lealtad? Además, no le estamos quitando nada. Algún día iba a ser tuyo. Solo estamos adelantando el proceso». Sebastián: «Tienes razón. Por nuestro futuro». Valeria: «Por nuestro futuro». Leonor fotografió cada mensaje con su celular. «Esto es oro, Rocío. Prueba de conspiración para cometer fraude y despojarla de su propiedad. Pero yo solo podía ver una cosa: mi hijo eligiendo a esa mujer sobre mí. Mi hijo llamándome el obstáculo. Mi hijo planeando robarme». Esa noche, cuando Sebastián y Valeria regresaron cargados de bolsas de Liverpool, yo estaba sentada en la sala. Tranquila, serena. «Hola, mamá», dijo Sebastián, casi sorprendido de verme ahí. «¿Estás bien?». «Sí, hijo. Muy bien». Valeria me miró con suspicacia. Intuía que algo era diferente. «Bueno, vamos a subir. Estoy cansada», dijo, jalando a Sebastián del brazo. Los vi subir.
Y cuando estuvieron arriba, saqué mi celular y le mandé un mensaje a Leonor. Estoy lista. Vamos a pelear. La respuesta llegó inmediata. Así se habla, prima. Mañana empieza tu revancha. Me fui a dormir esa noche con una extraña paz. Ya no era la víctima, ya no era la madre ingenua que se dejaba pisotear. Era una mujer que iba a defender lo suyo. Y Valeria y Sebastián no tenían idea de la tormenta que se les venía encima. Porque si algo aprendí en 68 años de vida es esto: las aguas tranquilas son las más peligrosas. Y yo había sido tranquila, callada, paciente durante demasiado tiempo. Pero las aguas tranquilas, cuando se agitan, se convierten en tsunamis, y el tsunami estaba a punto de golpear. A las 9 de la mañana siguiente, Leonor llegó en su coche. Un Nissan viejo pero impecable, como ella. Traía un portafolio de piel y esa expresión seria que usaba cuando iba a los tribunales. ¿Lista?, preguntó. Lista. Le dejé una nota a Sebastián en la cocina. Salí con Leonor. Regreso en la tarde. Corta. Sin explicaciones. Que se preguntaran. El despacho del licenciado Rubén Mendoza estaba en la colonia Roma, en un edificio antiguo con elevador de reja. Su oficina era pequeña, pero llena de libros. Un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y ojos inteligentes, nos recibió con café. Leonor me contó por encima, dijo, sentándose frente a nosotras. Pero necesito que usted me cuente todo, señora Rocío, con detalles. Y conté, otra vez. Pero esta vez no lloré. Esta vez hablé con claridad, con datos, con fechas. El licenciado Mendoza tomaba notas en una libreta amarilla. De vez en cuando asentía. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con algo parecido a la admiración. Señora Rocío, lo que le están haciendo tiene varios nombres legales: fraude, falsificación de documentos, despojo, conspiración. Su hijo podría enfrentar hasta 12 años de prisión. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿12 años? ¿Por la falsificación de firma y el uso de su propiedad como garantía sin su consentimiento? Sí, es un delito grave, pero hay algo más. Abrió su portafolio y sacó una laptop. Con su permiso, voy a investigar un poco. ¿Me puede dar el nombre completo de su nuera? Valeria Cordero Rivas. Sus dedos volaron sobre el teclado. Leonor y yo esperamos en silencio. El reloj de pared marcaba los segundos como latidos. Aquí está, dijo finalmente. Valeria Cordero Rivas. Edad: 29 años. Y tiene... interesante. ¿Qué? Tiene un historial en el buró de crédito bastante problemático. 3 tarjetas de crédito canceladas por falta de pago, una deuda consolidada de 320,000 pesos con un banco y una demanda civil pendiente de un antiguo casero por daños a una propiedad rentada. 40,000 pesos. Me quedé sin aliento. ¿Y su familia? El licenciado siguió investigando. Su padre, Germán Cordero, era dueño de una distribuidora de vinos. Quebró hace 2 años. Actualmente enfrenta 3 demandas de proveedores por pagos no realizados. La madre, Sandra Rivas, no tiene actividad laboral registrada. Viven en una casa rentada en Coyoacán. Todo encajó como piezas de un rompecabezas macabro. Valeria no era la mujer exitosa que presumía, era una mujer con deudas, de una familia quebrada que vio en mi hijo y en mi casa una salida. Hay más, continuó el licenciado. Encontré algo curioso. Valeria estuvo comprometida hace 3 años con un empresario de Monterrey, Ricardo Zambrano. El compromiso se rompió abruptamente. Según una nota en una revista social, él la acusó de haberle robado dinero de su cuenta. Leonor soltó un silbido bajo. Es una cazafortunas profesional. Eso parece, confirmó el licenciado Mendoza. Y su hijo, disculpe mi franqueza, cayó en la trampa. Mi pobre Sebastián, mi hijo ingenuo que siempre creyó lo mejor de la gente, que se enamoraba con los ojos cerrados, que había sido manipulado por una mujer que solo veía billetes donde debía haber amor. ¿Qué puedo hacer?
Pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. El licenciado se recargó en su silla. Tiene varias opciones. Opción 1. Presentar una denuncia penal por fraude. El proceso sería largo, doloroso y su hijo iría a juicio. Si lo declaran culpable, cárcel. Opción 2. Confrontarlos con las pruebas y negociar. Obligarlos a devolver el dinero, anular el préstamo y sacarlos de su casa con un acuerdo firmado ante notario. Sin cárcel, pero con consecuencias. ¿Y la casa? ¿Está segura? Ahora mismo no. Ese préstamo es una bomba de tiempo. Si no se paga, el banco puede iniciar un proceso de embargo, pero podemos anularlo demostrando que la firma es falsa. Necesitaríamos un perito en grafología, pero tengo uno de confianza. 5,000 pesos, 2 semanas máximo. Hágalo, dije sin pensar. Perfecto. También recomiendo que transfiera sus ahorros a una cuenta nueva, una que ellos no conozcan, y que cambie su testamento de inmediato. Si algo le pasara ahorita, todo iría a su hijo automáticamente, y por consecuencia, a ella. El pánico me apretó el pecho. ¿Cambiar mi testamento? Es una medida de protección, señora Rocío. No estoy diciendo que su hijo vaya a hacerle daño, pero Valeria, ella me preocupa. He visto casos donde las cosas se ponen feas cuando hay dinero de por medio. Leonor me tomó la mano. Hazle caso, Rocío. Esto no es un juego. Esa misma tarde, el licenciado Mendoza nos llevó con un notario de su confianza. Ahí, en una oficina con olor a papel viejo y café, cambié mi testamento. Ahora todo iría a un fideicomiso. Sebastián recibiría la herencia, pero solo después de cumplir ciertas condiciones. Demostrar estabilidad financiera, estar divorciado de Valeria, o presentar pruebas de que había pagado todas sus deudas. Si moría sin que él cumpliera esas condiciones, todo iría a fundaciones de caridad. Firmé con mano temblorosa. Cada firma se sentía como una traición, pero también como un acto de supervivencia. Después fuimos al banco, con Leonor a mi lado y el licenciado Mendoza explicándole todo al ejecutivo. Abrí una cuenta nueva. Transferí los 890,000 pesos que me quedaban. La nueva tarjeta llegaría en 5 días a la dirección de Leonor. ¿Y el préstamo?, pregunté al gerente del banco. Tenemos que investigar, señora. Si la firma es falsa, el préstamo se anula y su hijo enfrentaría cargos criminales automáticamente. Necesitamos que presente la denuncia. Todavía no, dije. Primero necesito hablar con él. El gerente me miró con lástima. Probablemente había visto 1000 casos como el mío. Madres robadas por hijos, ancianos despojados por familiares, la historia más vieja del mundo. Cuando regresamos a casa, eran casi las 6 de la tarde. El coche de Sebastián estaba en la entrada. Las luces de la sala estaban encendidas. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Leonor. No, necesito hacer esto sola. ¿Segura? Segura. Me abrazó fuerte. Si me necesitas, márcame, a cualquier hora. La vi alejarse en su coche viejo, y entonces respiré profundo y entré a mi casa. Sebastián estaba en la sala, viendo la televisión. Valeria no estaba. Hola, mamá. ¿Dónde andabas? Su tono era casual, despreocupado, como si no estuviera planeando robarme. Con Leonor, poniéndome al día. Ah, ¿cenaste? Valeria salió con sus amigas. Iba a pedir una pizza. Me senté frente a él. Lo miré realmente. Mi hijo de 34 años, con algunas canas ya en las sienes, con arrugas de cansancio alrededor de los ojos, con esa barba de 3 días que ahora usaba porque Valeria decía que se veía más varonil. ¿Cuándo había perdido a mi niño? ¿En qué momento se convirtió en este extraño? Sebastián, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesto. Él apagó la televisión. Algo en mi tono lo alertó. ¿Qué pasa? ¿Pediste un préstamo usando mi casa como garantía? El color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Y en ese silencio, tuve mi respuesta. Mamá, ¿yo puedo explicar?
¿Falsificaste mi firma, Sebastián? ¿Sí o no? Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Mi hijo, llorando como cuando tenía 5 años, irrumpió el florero de cristal de mi mamá. Mamá, perdón. Necesitábamos el dinero. Valeria tenía deudas. Su familia está mal. Y yo pensé que podría pagarlo antes de que te dieras cuenta. ¿Pensaste que podrías robarme sin que me diera cuenta? No es robar. Es mi herencia, mamá. Algún día va a ser mía de todos modos. Solo la adelanté. Me levanté. Necesitaba distancia. Necesitaba aire. No es tu herencia mientras yo esté viva, Sebastián. Y falsificar mi firma es robar. Es un delito. Podrías ir a la cárcel. ¿Cárcel? Mamá, no, por favor. Fue un error. Voy a arreglarlo. Voy a pagar cada peso, te lo juro. ¿Con qué dinero? Tienes 230,000 pesos de deuda en tarjetas. Compraron un auto nuevo. Ropa, viajes. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Se quedó callado, porque no tenía respuesta. Y hay algo más, continué con voz de hielo. Sé que Valeria y tú planeaban declararme incapaz, que querían meterme en un asilo para quedarse con la casa. Escuché su conversación. Tengo las pruebas. Mi hijo se desplomó en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. Mamá, yo nunca hubiera hecho eso. Era solo una idea. Algo que Valeria mencionó. Yo te lo juro que nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca me hubieras traicionado? Porque ya lo hiciste, Sebastián. Cuando firmaste esos papeles con mi nombre. Cuando dejaste que esa mujer me faltara al respeto en mi propia casa. Cuando elegiste sus caprichos sobre mi dignidad. El llanto de mi hijo era desgarrador. Pero algo en mí se había endurecido. Algo se había roto y no sabía si podría repararse. Mamá, por favor, te amo, eres mi mamá. Cometí errores, enormes errores, pero dame una oportunidad. Voy a arreglarlo, La puerta se abrió. Valeria entró riéndose por el teléfono, con bolsas de Zara y Bershka. Sí, amiga, estuvo increíble. Te mando fotos después. Bye. Colgó y nos vio. A Sebastián llorando. A mí de pie, con los brazos cruzados. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, pero su tono era cauteloso. ¿Lo que pasó?, dije, y mi voz cortó el aire como cuchillo. Es que se acabó el teatro. Sé todo, el préstamo, las deudas, los planes, todo. La sonrisa se congeló en su cara perfectamente maquillada, y entonces esa máscara de niña dulce cayó. Sus ojos se volvieron duros, fríos, calculadores. Bueno, dijo dejando las bolsas en el suelo. Ya era hora, y lo que vino después me heló hasta los huesos. Valeria me miró con una sonrisa que no tenía nada de dulce. Era la sonrisa de alguien que finalmente podía quitarse la máscara. ¿Sabes qué, Rocío? Me cansé de fingir. Sí, pedimos el préstamo. Sí, lo hicimos sin tu permiso. ¿Y sabes por qué? Porque esta casa es ridículamente grande para una sola persona. Porque tienes dinero guardado que no usas. Porque tu hijo tiene 34 años y merece tener su propia vida sin estar rogándote cada peso. Valeria, cállate, susurró Sebastián. No, amor. ¿Para qué? Ya lo sabe todo. Dejemos de jugar. Se quitó los tacones, se sirvió una copa de vino de mi botella y se sentó en mi sofá como si fuera la dueña. La verdad es simple. Tú estás vieja, Rocío. Estás sola. No tienes a nadie más que a Sebastián, y nosotros necesitamos esta casa. Así que sí, hicimos lo que teníamos que hacer. Si hubieras sido más comprensiva desde el principio, nada de esto hubiera sido necesario. Cada palabra era una bofetada, pero yo no iba a llorar. No delante de ella. Tienes razón en algo, dije con calma. Estoy vieja. Tengo 68 años. Pero no estoy sola, y definitivamente no soy estúpida. Ah, ¿no? Porque dejaste que viviéramos aquí, dejaste que cambiáramos tu casa, dejaste que usáramos tus cosas.
Suena bastante estúpido. Sebastián se levantó del sofá. Valeria, ya. Mamá, ella no habla en serio. Está enojada. Sí hablo en serio, lo interrumpió Valeria. Estoy harta de vivir bajo su sombra, de pedirle permiso para todo, de escucharla hablar de tu papá y los viejos tiempos como si el presente no importara. Esta casa necesita vida nueva, y nosotros la vamos a traer, con ella o sin ella. Algo cambió en mi interior en ese momento. No fue enojo, no fue dolor, fue algo más frío, más calculador. Fue claridad. Tienen una semana, dije. ¿Qué? Una semana para juntar sus cosas y largarse de mi casa. Valeria soltó una carcajada. ¿O qué? ¿Nos vas a correr? Sebastián es tu hijo. Tiene derechos. Esta casa algún día será suya. No si yo no quiero, respondí. Cambié mi testamento esta tarde. Todo está en un fideicomiso ahora. Sebastián recibirá su herencia solo si cumple ciertas condiciones. Y mientras yo viva, esta casa es mía. Y ustedes son solo invitados. Invitados que ya se pasaron de la raya. El rostro de Valeria se puso rojo. ¿Hiciste qué? No puedes hacer eso. Ya lo hice. Y también moví mis ahorros a una cuenta nueva. Así que no se molesten en buscar. Sebastián me miró con los ojos desorbitados. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué harías eso? Porque escuché su plan, hijo. El plan de declararme incapaz, de meterme en un asilo, de quedarse con mi casa mientras yo muero sola en algún cuarto oliendo a desinfectante y comida rancia. Yo nunca... Mamá, yo jamás... Pero lo pensaste, lo consideraste, y eso es suficiente. Valeria se levantó de golpe. Esto es guerra entonces. ¿Sabes qué? Rodrigo puede conseguir testigos médicos que digan que estás senil, que no estás en tus cabales. Podemos invalidar todo lo que firmaste hoy. Inténtalo, dije, y mi voz era de acero. Pero mientras lo haces, yo voy a denunciar el fraude del préstamo, con peritos grafólogos, con el banco, con la policía, y Sebastián irá a la cárcel. ¿Eso quieres para tu esposo? El silencio cayó como lápida. Valeria me miraba con odio puro. Sebastián estaba pálido, temblando. 7 días, repetí. Y si no se van por las buenas, llamo a la policía y presento los cargos. Ustedes deciden. Subí las escaleras sin mirar atrás. Mis piernas temblaban, pero no me detuve hasta llegar a mi recámara. Cerré la puerta con seguro, y entonces, solo entonces, me permití temblar. Me senté en la cama y las lágrimas vinieron. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de liberación, de fuerza que no sabía que tenía. Los siguientes días fueron extraños. Valeria y Sebastián apenas me dirigían la palabra. Comían fuera. Llegaban tarde. Yo tampoco hablaba con ellos. Pero no estaba ociosa. Cada mañana, después de que se iban, yo actuaba. Con precisión, con inteligencia. Llamé al licenciado Mendoza. El perito grafólogo ya había analizado la firma. Confirmó. Era falsa. El reporte oficial estaría listo en 3 días. Contacté al banco. Programamos una reunión para presentar las pruebas. Si todo salía bien, el préstamo se anularía y el banco presentaría cargos automáticamente, a menos que yo me opusiera. Esa era mi carta bajo la manga. Yo podía salvar a Sebastián de la cárcel, pero él no lo sabía. Leonor venía todos los días. Tomábamos café en la cocina y repasábamos el plan. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final?, me preguntó un miércoles. No estoy segura de nada, Leonor, pero sé que no puedo seguir siendo la víctima. Bien, porque las víctimas no ganan, las guerreras sí. El jueves, mientras revisaba papeles en el estudio, encontré algo que me heló la sangre. Un folleto de una inmobiliaria. Con notas escritas a mano. Letra de Valeria. Casa en Polanco, 4 recámaras, 5.8 millones. Con la venta de la casa de Rocío, 4.2 millones, aprox. Plazos préstamo de 1.6 millones. Alcanza.
hablar con Rodrigo sobre cómo forzar la venta. Fotografié el papel con mi celular. Otra prueba más. No solo querían mi casa. Ya tenían planes de venderla, de obligarme a venderla para comprar ellos algo mejor. El viernes llegó un paquete para mí. Era mi nueva tarjeta bancaria. En la dirección de Leonor, como habíamos acordado, fui a su casa a recogerla. Ya está todo protegido, me dijo. Tus ahorros, tu testamento, las pruebas. Ahora solo falta el golpe final. ¿Cuál? Confrontarlos, con todo, delante de testigos, hacer que firmen un acuerdo o enfrentar la cárcel. ¿Cuándo? Cuando tú digas. Esa noche, en mi recámara, saqué el rosario que mi mamá me regaló cuando hice la primera comunión. Hacía años que no rezaba con él. Las cuentas estaban frías entre mis dedos. Recé, no por venganza, no por justicia. Recé por fortaleza, por claridad, por sabiduría para saber qué hacer con mi propio hijo, porque una parte de mí todavía lo amaba. La parte que recordaba al niño de 5 años que me traía flores, al adolescente que me abrazaba después de las pesadillas, al joven que lloró en mi hombro cuando murió su papá. Pero otra parte, la nueva, la que estaba naciendo, sabía que el amor no significaba dejarse destruir. El sábado en la mañana tomé una decisión. Bajé a la cocina donde Sebastián tomaba café, solo. Valeria todavía dormía. Hijo, necesito que hablemos. Él me miró con ojos hinchados. Tampoco había dormido bien. Mamá, escúchame primero. El miércoles que viene voy a organizar una reunión. Tú, Valeria, mi abogado, un notario. Vamos a firmar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Uno donde ustedes renuncian a cualquier derecho sobre esta casa. Donde se comprometen a pagarme, en cuotas que podamos acordar, lo que gastaron del préstamo fraudulento, y donde ustedes se van de esta casa. Si firman, yo no presento cargos. Si no firman, el lunes siguiente voy con el banco y con la policía. Y tú vas a la cárcel, Sebastián. Mi hijo dejó caer la taza. El café se derramó sobre la mesa. Mamá, no puedes. Sí puedo, y lo voy a hacer. Pero te estoy dando una salida, una oportunidad de arreglar esto sin destruir tu vida completamente. ¿Y si Valeria no acepta? Entonces tendrás que elegir, hijo, entre tu esposa y tu libertad. Lo dejé ahí, limpiando el café derramado, con las manos temblando. Subí a mi recámara y llamé al licenciado Mendoza. Licenciado, es hora. Prepare todo para el miércoles. ¿Está segura, señora Rocío? Completamente. Colgué y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma de hace un mes. Tenía ojeras. Había perdido peso. Pero sus ojos brillaban con algo que no había visto en años. Determinación, fuerza, dignidad. Mi esposo me había enseñado a ser fuerte, pero había olvidado esa lección en algún lugar del camino. En algún punto, confundí amor con sumisión, generosidad con debilidad. Pero ya no. El domingo, Valeria me buscó. Tocó a mi puerta con suavidad. Rocío, ¿podemos hablar? Abrí. Ella entró con cara de arrepentimiento. Muy bien actuada. Sé que las cosas se salieron de control, dijo con voz suave. Y lo lamento, de verdad. Sebastián y yo cometimos errores, pero podemos arreglarlo. Somos familia. Familia, repetí. ¿Así tratas a tu familia? ¿Robando? ¿Planeando internarme? Yo nunca quise eso. Fueron ideas tontas, el estrés, las deudas. No estaba pensando con claridad. El miércoles lo resolveremos todo. Con abogados, con papeles, con firmas que sí van a ser reales. Su máscara de arrepentimiento cayó un segundo. Vi el destello de odio en sus ojos. Eres más dura de lo que pensé, dijo. No soy dura, soy sobreviviente, y ustedes me obligaron a recordarlo. Salió de mi cuarto sin decir más. El lunes y el martes pasaron en tensión silenciosa. Valeria y Sebastián susurraban en su cuarto. Yo los oía discutir. Ella gritaba, él lloraba. Pero yo no cedí.
No fui a consolar a mi hijo. No suavicé mi postura, porque sabía que si lo hacía, perdería. Y ya había perdido demasiado. El martes en la noche, mientras cenaba sola en la cocina, un sándwich simple, porque ya no cocinaba para ellos, mi celular sonó. Era Leonor. Rocío, todo está listo. Mañana a las 10 en el despacho del licenciado Mendoza. El notario confirmó. ¿Estás lista? Miré alrededor de mi cocina. La alacena que hizo mi esposo. La mesa donde desayunamos miles de mañanas. Las paredes que guardaban 40 años de recuerdos. Estoy lista, dije. Y por primera vez en mucho tiempo lo creí de verdad. El miércoles amaneció gris. Nubes pesadas cubrían la ciudad como presagio. Me levanté a las 6 de la mañana. Me duché con agua caliente, dejando que el vapor me relajara. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que usé en la boda de Sebastián, y el collar de plata que mi esposo me regaló en nuestro último aniversario juntos. No el de perlas. Ese seguía sin aparecer. Valeria nunca me lo devolvió. Bajé a la cocina. Sebastián ya estaba ahí, sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. «Buenos días», dije, sirviéndome café. «Mamá, por favor, no hagas esto. Ya está hecho, hijo. Solo falta que ustedes decidan qué camino tomar. Valeria dice que no va a firmar nada. Dice que es una trampa». Tomé un sorbo de café. Estaba amargo, pero me gustó así. No es trampa, es justicia. Pero si ella prefiere que esto lo resuelva un juez, adelante. Solo que entonces el juez también decidirá sobre los años de cárcel. Es mi esposa, mamá. ¿Cómo puedes pedirme que elija? No te estoy pidiendo que elijas, Sebastián. Ya elegiste, hace meses, cuando firmaste mi nombre en esos papeles, cuando permitiste que me faltaran al respeto, cuando planeaste quitarme lo único que me queda de tu padre. Se quebró. Lloró como niño pequeño. Perdóname, por favor, perdóname. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que mamá siempre perdonaba, pero esa parte estaba cansada, lastimada, rota. Te perdono, hijo, pero las consecuencias no se borran con perdón, se borran con acciones. A las 9:30, Leonor llegó por mí. Traía un traje sastre gris y ese aire de abogada que intimidaba a cualquiera. «¿Cómo estás?», preguntó, asustada, pero firme. «Eso es todo lo que necesitas». Sebastián nos siguió en su coche. Valeria iba en el asiento del copiloto, con lentes oscuros y cara de furia contenida. El despacho del licenciado Mendoza estaba preparado como sala de audiencias. Una mesa larga, sillas de cada lado. El licenciado en la cabecera. A su lado, un notario, un señor mayor con lentes y portafolio, y otro hombre que no conocía. «Señora Rocío, él es el licenciado Ramos, del banco», presentó Mendoza. «Viene como testigo de la institución». Asentí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Sebastián y Valeria entraron. Ella traía tacones altos y un vestido negro que la hacía ver como si fuera a un funeral. Quizás era apropiado. Algo iba a morir hoy. «Siéntense, por favor», indicó el licenciado Mendoza. Nos sentamos, yo de un lado con Leonor, ellos del otro. La mesa entre nosotros parecía un abismo. «Bien», comenzó Mendoza, abriendo su portafolio. «Estamos aquí para resolver una situación muy delicada. Señora Rocío Mendoza, confirma que su hijo, Sebastián Salazar Mendoza, falsificó su firma para obtener un préstamo de 450,000 pesos usando su propiedad como garantía». «Lo confirmo». El licenciado sacó documentos y los puso sobre la mesa. El préstamo, el análisis grafológico, fotografías comparativas de las firmas. El perito certificado confirma que la firma es falsa. El banco está dispuesto a anular el préstamo y presentar cargos criminales por fraude. Esto implicaría prisión de 6 a 12 años para el señor Salazar. Valeria apretó los puños.
Sebastián cerró los ojos. Sin embargo, continuó Mendoza, la señora Rocío está dispuesta a no presentar cargos si se llega a un acuerdo. Este acuerdo incluye 3 puntos. 1. Renuncia total de derechos sobre la propiedad de la señora Rocío. 2. Compromiso de pago de la deuda generada por el préstamo fraudulento, en pagos mensuales de 5,000 pesos durante 5 años. 3. Desalojo inmediato de la propiedad con plazo máximo de 7 días. «Esto es ridículo», explotó Valeria. «No vamos a firmar eso. Es extorsión». «No es extorsión, señora», intervino el notario con voz cansada. «Es una opción legal. La alternativa es el proceso penal. Y créame, los jueces no son amables con fraudes contra personas mayores. Ella no es una persona mayor indefensa. Mírela, nos está tendiendo una trampa. Esto es venganza». «¿Venganza?». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Venganza por querer proteger lo que es mío? ¿Por no dejarme robar? Llámalo como quieras, Valeria, pero estoy en mi derecho. «Sebastián, di algo», le suplicó ella a mi hijo. Él miraba los documentos sobre la mesa, las pruebas de su traición impresas en papel oficial. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», preguntó con voz quebrada. «Hoy», respondió Mendoza. «Si no firman, mañana la señora Rocío presenta la denuncia penal. Y una vez iniciado ese proceso, no hay vuelta atrás». Valeria se levantó de golpe. «Necesito hablar con mi esposo. A solas». El licenciado señaló una oficina pequeña al lado. Ellos entraron y cerraron la puerta. Leonor me tomó la mano bajo la mesa. «Vas muy bien», susurró. Pero yo no me sentía bien. Me sentía como si estuviera matando algo. No sabía si era el pasado o la ilusión o la relación con mi hijo, pero algo estaba muriendo y yo era la verdugo. 10 minutos después salieron. Valeria tenía los ojos rojos. Sebastián estaba pálido como fantasma. Se sentaron de nuevo. «Tengo una contrapropuesta», dijo Valeria, y su voz era hielo. «Firmamos el acuerdo. Nos vamos. Pero también queremos que nos des 200,000 pesos para el enganche de un departamento. Considéralo compensación». La sala quedó en silencio absoluto. «¿Compensación?», repetí, incrédula. «¿Por qué?». «Por criarlo sola después de que su padre murió. Por los sacrificios que hiciste. Por ser buena madre. Considéralo un regalo, una última ayuda para tu hijo». Era brillante, tenía que admitirlo. Estaba convirtiendo su derrota en una última oportunidad de sacarme dinero. «No», dije simplemente. «Entonces no firmamos», contraatacó Valeria. «Y que sea el juez quien decida. Sebastián irá a la cárcel, sí, pero tú te quedarás sin hijo, para siempre. ¿Eso quieres? ¿Estar sola en esa casa enorme, sabiendo que mandaste a tu único hijo a pudrirse en prisión?». Sus palabras eran veneno, y me dolieron. Me dolieron tanto que por un segundo dudé, pero entonces recordé mi ropa en el piso, recordé las risas de sus amigas en mi sala. Recordé las palabras «vive con nosotros», como si yo fuera la invitada. Recordé el plan de declararme incapaz. Recordé 40 años de esfuerzo, de amor, de construir algo que ellos querían destruir. «No», repetí, más firme. «Ni un peso más. Firman el acuerdo o nos vemos en el juzgado». Valeria miró a Sebastián, buscando apoyo, buscando que él me suplicara. Mi hijo me miró a los ojos, y en sus ojos vi todo: el niño que fui, el hombre que era, y el extraño en el que se había convertido. «Mamá», susurró, «¿de verdad me harías esto? ¿De verdad me mandarías a la cárcel?». «Tú te mandaste solo cuando falsificaste mi firma. Yo solo estoy defendiéndome». «Contesta la pregunta. ¿Lo harías?». El momento se estiró. Todos esperaban mi respuesta. Y entonces supe que esta era la pregunta real, la única que importaba. ¿Amaría a mi hijo lo suficiente como para salvarlo de las consecuencias de sus actos? ¿O me amaría a mí misma lo suficiente para no dejarme destruir?
Sí, dije finalmente, lo haría. Porque ya no soy la madre que todo lo perdona. Ahora soy una mujer que se defiende. Y si eso significa perderte, hijo, entonces, que así sea. Sebastián se desmoronó. Literalmente se dobló sobre la mesa y lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que murió su padre. Valeria lo miró con desprecio. Y ahí lo vi. Vi cómo ella calculaba, cómo medía, cómo decidía que un hombre llorón y sin casa no le servía. «Dame la pluma», dijo con rabia. «Vamos a firmar esto y acabar de una vez». El notario preparó los documentos. 3 copias. El licenciado Mendoza las revisó línea por línea antes de entregárselas. «Lean bien antes de firmar», advirtió. «Una vez firmado, es legal y vinculante». Sebastián leyó entre lágrimas. Valeria apenas miró las hojas. Y entonces firmaron, uno tras otro, sus nombres en tinta azul, renunciando a todo, a la casa, a la herencia inmediata, comprometiéndose a pagar 5,000 pesos mensuales durante 5 años. El notario lo certificó. El licenciado del banco tomó su copia. Leonor tomó otra. «Tienen 7 días para desocupar», dijo Mendoza. «Si no lo hacen, la señora Rocío puede solicitar desalojo forzoso». Valeria se levantó, tomó su bolso y miró al licenciado Mendoza. «¿Puedo hacer una pregunta?» «Adelante. ¿Cuánto le están cobrando por esto? Porque me encantaría demandarla por extorsión». Mendoza sonrió sin humor. «Mis servicios son pro bono en este caso. Y no es extorsión defender a una mujer de 68 años del fraude de su propio hijo. Pero inténtelo. Tengo 30 años de experiencia peleando casos perdidos». Valeria salió dando un portazo. Sebastián se quedó un momento más, mirándome. «Perdí a mi mamá hoy», dijo. «No, hijo. Yo perdí a mi hijo hace meses, solo que no lo había aceptado». Salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, me quedé sentada, temblando. Leonor me abrazó. El licenciado Mendoza me sirvió un vaso de agua. «Lo hiciste bien», dijo. «Muy bien». Pero no me sentía bien. Me sentía vacía, victoriosa pero destruida, libre pero sola. «¿Ahora qué?», pregunté. «Ahora vas a casa», respondió Leonor, «y empiezas a recuperar tu vida, tu espacio, tu paz». Salimos del despacho al mediodía. El sol había salido entre las nubes. La ciudad seguía girando, ajena a mi pequeño drama personal. En el coche, Leonor manejaba en silencio. Hasta que dijo, «¿Sabes qué es lo más valiente que hiciste hoy?». «¿Qué?». «Amarte más de lo que amas tu culpa». Esas palabras me quebraron. Lloré todo el camino a casa. Lloré por mi hijo perdido, por la relación que nunca volveríamos a tener, por la inocencia que había muerto. Pero también lloré de alivio, porque por fin, después de tanto tiempo, había elegido no ser víctima. Había elegido sobrevivir. Los siguientes 7 días fueron los más extraños de mi vida. Sebastián y Valeria prácticamente se volvieron invisibles. Salían temprano, regresaban tarde. Yo los escuchaba empacar por las noches, cajas arrastrándose, cajones abriéndose y cerrándose, el sonido de una vida deshaciendo nido. Yo tampoco hablaba con ellos. ¿Qué podía decir? Ya todo estaba dicho, firmado, sellado. El jueves, 3 días después de la reunión, llegué de hacer las compras y encontré la casa vacía. Pensé que habían salido, pero cuando subí, noté que la puerta de su recámara estaba abierta. Entré. La habitación estaba a medio empacar, ropa por todos lados, maletas abiertas. Y sobre la cama, tirada como basura, estaba una fotografía. Me acerqué. Era una foto de Sebastián de niño. Tendría unos 6 años. Estaba montado en los hombros de su papá, sonriendo con esa sonrisa sin dientes frontales. Yo estaba al lado, embarazada, aunque apenas se notaba, con mi segundo bebé. El que perdí a los 4 meses. Esa foto había estado en su buró desde siempre. Era su foto favorita. Me lo había dicho 1000 veces. «Mamá, este es mi mejor recuerdo.
Papá, tú, yo, completos. Y ahora estaba ahí, desechada entre la ropa sucia y las cajas. La recogí con manos temblorosas. El marco estaba roto, el vidrio agrietado, como si la hubieran aventado con rabia. Me senté en esa cama que había sido suya por meses, sosteniendo la fotografía, y algo dentro de mí cambió otra vez. Ya no era dolor, era comprensión. Mi hijo había elegido, y había elegido mal, pero esa elección era suya, no mía. Yo ya no podía salvarlo, solo podía salvarme a mí misma. El sábado en la mañana, el sexto día, sonó el timbre. Abrí y encontré un camión de mudanza afuera. 2 hombres fornidos esperaban con diablitos. Sebastián salió de la casa con una caja. «Van a llevarse nuestras cosas», dijo sin mirarme a los ojos. «Está bien». Durante 3 horas vi cómo sacaban todo. Los muebles que habían comprado, la televisión nueva, las cajas con su ropa. El auto de Valeria salió del garaje, ese garaje donde mi esposo guardaba su coche durante 30 años. Valeria supervisaba todo con lentes oscuros y cara de amargura. Ni siquiera me saludó, ni siquiera me miró. Pero cuando el camión estuvo lleno y los hombres esperaban para irse, Sebastián se acercó a mí. Estábamos en el pórtico de la entrada, el mismo pórtico donde lo fotografié su primer día de escuela, donde lo esperé 1000 noches cuando salía con amigos, donde lo abracé cuando su papá murió. «Mamá», dijo, y su voz era puro dolor. «¿De verdad así va a terminar esto? Así lo decidiste tú, hijo. Cometí errores, horribles errores, pero sigo siendo tu hijo. ¿Eso ya no cuenta?» Miré a ese hombre frente a mí, alto, con las facciones de su padre, pero con algo roto en los ojos. «Siempre serás mi hijo, Sebastián, pero ya no puedes ser mi responsabilidad, ni mi vulnerabilidad. Traicionaste mi confianza. Falsificaste mi firma. Planeaste quitarme mi hogar. ¿Cómo esperas que volvamos a ser lo que éramos? Dándome una oportunidad. Tiempo. Perdón. Te perdoné cuando firmaste el acuerdo y no presenté cargos. Podrías estar en la cárcel ahora mismo. Ese fue mi perdón. Pero la confianza, esa se gana, y va a tomar mucho más que palabras. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años hasta que pueda volver a llamarte, a visitarte, a ser tu hijo otra vez? No lo sé, Sebastián. De verdad no lo sé». Valeria tocó el claxon desde el auto. «Tu esposa te espera», dije. Él miró hacia atrás, hacia esa mujer que lo había llevado por el camino equivocado, y luego me miró a mí. «Elegí mal, ¿verdad?» «Sí». «¿Hay manera de arreglarlo?» «Siempre hay manera de arreglar las cosas, pero no hoy. No mañana. Quizás en mucho tiempo, cuando demuestres que realmente cambiaste, que no eres el hombre que firmó mi nombre en esos papeles». Valeria volvió a tocar el claxon, más insistente. Sebastián dio un paso hacia mí. Por un momento pensé que me abrazaría, pero solo se detuvo, con los brazos a medio extender, sin atreverse. «Te amo, mamá». «Yo también, hijo, por eso tuve que hacer esto». Se subió al auto. Valeria arrancó antes de que cerrara bien la puerta. El camión de mudanza lo siguió. Me quedé parada en el pórtico viendo cómo se alejaban, cómo desaparecían en la esquina, cómo mi hijo se iba de mi vida quizás para siempre. Y entonces, por primera vez en meses, sentí algo extraño. Paz. Entré a la casa, nuestro hogar, mío y de mi esposo, y caminé por cada habitación. La cocina ya no tenía esos platos modernos, ni las ollas carísimas, ni el olor a perfume caro de Valeria. La sala ya no tenía su ropa tirada, ni sus revistas de moda, ni sus amigas riéndose de mi vida. Mi recámara seguía siendo mía, sin amenazas de que me la quitaran. Era como si la casa respirara de nuevo, como si los muros suspiraran aliviados. Esa tarde llamó Leonor. «¿Cómo estás?» «No lo sé. Bien, mal, vacía, libre, todo junto. Es normal. Acabas de pelear la batalla más difícil de tu vida y ganaste.
No se siente como victoria, porque no es victoria, es supervivencia, y eso es más importante. ¿Ahora qué hago, Leonor? Ahora vives, recuperas tu casa, te recuperas a ti misma, y dejas que el tiempo cure lo que tiene que curar. Pasaron 3 semanas. Silencio total de Sebastián. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Yo redescubrí mi casa. Volví a poner mis cortinas color vino. Saqué de las cajas todas las fotografías familiares y las puse de nuevo en la repisa. Colgué otra vez el retrato de bodas con mi esposo en la sala. Leonor venía a comer los domingos. Me traía pan dulce de la panadería de Don Chuy, cerca de su casa. Tomábamos café y hablábamos de todo y de nada. ¿Has sabido algo de él?, me preguntó un domingo. Nada. ¿Tú sabes algo?, pregunté discretamente. Están rentando un departamento en Iztapalapa. Pequeño, un cuarto. Sebastián trabaja en un taller mecánico. Perdió su trabajo anterior por el escándalo del préstamo. Me dolió escuchar eso. Pensar en mi hijo en un trabajo pesado, en un departamento chico, pagando por sus errores. ¿Y Valeria? Leonor tomó un sorbo de café antes de responder. Ese es el punto interesante. Parece que ya no están juntos. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué? Valeria lo dejó. Hace 2 semanas. Una vecina me contó. Ya sabes cómo son los chismes. Al parecer, cuando vio que Sebastián ya no tenía dinero, ni casa, ni futuro, se fue. Conoció a otro hombre. Alguien con dinero. No sentía alegría, solo una profunda tristeza por mi hijo. ¿Y Sebastián? Está solo, trabajando, viviendo, sobreviviendo. Esa noche no pude dormir. Pensaba en mi hijo en ese departamento chico. Solo. Abandonado por la mujer por la que lo había arriesgado todo. ¿Era suficiente castigo? Era demasiado. ¿Cuándo termina el dolor y empieza el perdón? A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Bueno? Mamá. La voz de Sebastián quebrada. Mamá, soy yo. Se me hizo un nudo en la garganta. Sebastián. Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que firmé que no te molestaría, pero necesitaba escuchar tu voz. Necesitaba decirte algo. Te escucho. Tenías razón, en todo. Valeria, ella me dejó, y me di cuenta de que nunca me amó. Solo amaba lo que yo podía darle, y cuando ya no tuve nada, se fue, como si nunca hubiera significado nada. Lloró por teléfono. Mi hijo adulto, llorando como niño. Perdí todo, mamá. Mi trabajo, mi matrimonio, mi dignidad, mi familia. Y lo peor es que lo merecía. Merecía cada golpe, cada consecuencia. Sebastián, no, déjame terminar. Quiero que sepas que no te estoy llamando para pedirte dinero o para que me perdones. Solo quiero que sepas que entendí lo que hice. Y me voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que papá hubiera querido que fuera. El hombre que tú criaste. No sé si algún día puedas perdonarme, pero necesitaba que lo supieras. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Dónde estás, hijo? En un departamento en Iztapalapa. Trabajo en un taller. Es trabajo duro, pero es honesto. Y cada mes voy a depositar los 5,000 pesos del acuerdo. Ya hice el primer depósito. Revisa tu cuenta. No necesito ese dinero, Sebastián. Pero yo necesito pagarlo. Necesito cumplir mi palabra. Aunque sea lo único que pueda hacer para empezar a arreglar las cosas. Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno de todo lo que no podíamos decir. ¿Puedo verte algún día?, preguntó con voz pequeña. No para pedirte nada, solo para tomar un café, para que veas que estoy tratando de cambiar. Cerré los ojos. En mi mente vi 2 imágenes, mi hijo falsificando mi firma, planeando robarme. Y mi hijo de 6 años, en los hombros de su papá, sonriendo sin dientes frontales. Llámame en 3 meses, dije finalmente.
Si para entonces sigues trabajando, sigues pagando, sigues siendo el hombre que dices querer ser, entonces tomamos ese café. ¿De verdad? De verdad. Pero tiene que ser en tus términos, Sebastián, no en los míos. Tienes que probarme, y probarte a ti mismo, que cambiaste porque querías, no porque te obligué. Lo haré, mamá. Te lo juro, lo haré. Cuídate, hijo. Tú también, mamá. Y gracias por no rendirte conmigo, aunque tuvieras que ser dura. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Leonor tenía razón. No era victoria, era supervivencia. Pero también era algo más. Era la posibilidad de que algo nuevo pudiera crecer de las cenizas. No sabía si Sebastián cumpliría su palabra. No sabía si nuestra relación se repararía algún día. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Esperanza de que mi hijo encontrara su camino. Y esperanza de que yo, finalmente, había encontrado el mío. Pasaron 3 meses, 90 días exactos desde aquella llamada. Y cada 1 de mes, sin falta, aparecía un depósito en mi cuenta. 5,000 pesos, con una referencia que siempre decía lo mismo, de Sebastián, cumpliendo mi palabra. No usé ese dinero, lo dejé ahí, acumulándose. 15,000 pesos que eran más que dinero. Eran prueba, eran esfuerzo. Eran quizás el principio de la redención. En esos 3 meses, mi vida cambió de maneras que no esperaba. Volví a mis clases de costura. Las había dejado cuando Sebastián y Valeria llegaron, porque ya no tenía energía ni espacio emocional. Pero ahora, 3 veces por semana, mi sala se llenaba de mujeres, jóvenes y mayores, aprendiendo a hacer dobladillos, a coser botones, a crear algo con sus propias manos. Una de ellas, Lupita, una muchacha de 25 años con una bebé de meses, me dijo un día: «Señora Rocío, usted tiene una luz especial. Se nota que ha sufrido, pero también que no dejó que el sufrimiento la apagara». Sus palabras me tocaron profundo, porque tenía razón. Había sufrido, pero no me había apagado. Me había encendido diferente. Leonor y yo empezamos a viajar. Pequeños viajes. A Querétaro un fin de semana. A Valle de Bravo otro. A Puebla a comer semitas y a visitar las iglesias. Nada lujoso, solo 2 mujeres mayores recuperando el tiempo perdido. ¿Sabes qué es lo mejor de envejecer?, me dijo Leonor en Querétaro mientras comíamos gorditas en el mercado. Que ya no tienes que pedirle permiso a nadie para ser feliz. Y tenía razón. También empecé terapia. Sí, a mis 68 años me senté en el consultorio de una psicóloga, la doctora Miriam, recomendada por Leonor, y hablé. Hablé de mi esposo, de mi hijo, de la culpa, del amor mal entendido, de todos los años que confundí sacrificio con amor. El amor no es desaparecer para que otros brillen, me dijo la doctora Miriam en una sesión. El amor es brillar juntos, y cuando alguien te pide que te apagues para que ellos brillen, eso no es amor, es abuso. Esas palabras las escribí en un cuaderno, las leía cada mañana, y en medio de todo esto, mi casa volvió a ser mi casa. La redecoré con calma. Pinté la recámara de huéspedes de amarillo claro. Compré plantas nuevas para el jardín. Puse fotos de mi esposo por todos lados, no escondidas, sino celebradas. Una tarde, mientras regaba las rosas, esas que mi esposo y yo plantamos hace 20 años, escuché su voz en mi cabeza, no como locura, sino como memoria. «Rocío, estoy orgulloso de ti». Y lloré, pero no de tristeza, de paz. El día número 90, un martes de septiembre, sonó mi teléfono a las 9 de la mañana. Era Sebastián. «Mamá, han pasado 3 meses». «Lo sé. ¿Todavía quieres ese café?» Miré por la ventana. El cielo estaba azul. Los pájaros cantaban en el árbol de la entrada. Era un día hermoso. «Sí, hijo. Quiero ese café. ¿Puedo pasar por ti? ¿O prefieres que nos veamos en algún lugar neutral?»
Pensé en eso. Mi casa ya no era territorio de batalla. Ya no necesitaba protegerla de él, pero también sabía que no estaba lista para tenerlo aquí todavía. Nos vemos en la cafetería La Parroquia, la que está cerca del parque. ¿A las 11? Ahí estaré. Me arreglé con cuidado. No para impresionarlo, sino por respeto a mí misma. Pantalones negros, blusa blanca, el collar que me regaló mi esposo, un poco de maquillaje. Llegué a la cafetería 10 minutos antes. Pedí un café americano y me senté junto a la ventana. A las 11 en punto lo vi llegar, caminando desde la parada del autobús. Ya no traía coche. Vestía jeans y una camisa simple de trabajo. Había perdido peso. Tenía ojeras, pero algo en su postura era diferente. Caminaba con la cabeza alta, con dignidad de quien está reconstruyendo su vida desde cero. Entró. Nuestras miradas se cruzaron, y vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Humildad real, no actuada. Real. Se sentó frente a mí. Pidió un café. Nos quedamos en silencio unos segundos. Gracias por venir, dijo finalmente. Gracias por cumplir tu palabra. ¿Recibiste los depósitos? Cada uno. Voy a seguir pagando, hasta el último peso, aunque me tarde años. Lo sé. Tomó un sorbo de su café. Sus manos ya no eran las de un oficinista, estaban ásperas, con callos, manos de trabajo duro. Mamá, necesito que sepas algo. No te busqué antes porque necesitaba tocar fondo. Necesitaba entender realmente lo que hice. Y no podía hacerlo mientras todavía estaba justificándome, culpando a otros, haciéndome la víctima. ¿Y ya lo entendiste? Sí. Entendí que traicioné a la persona que más me amó en este mundo. Que puse a una mujer que no me amaba por encima de mi madre. Que firmé tu nombre en papeles que podían dejarte en la calle. Que fui un mal hijo, un mal hombre, una mala persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y también entendí que tú no me corriste por venganza, me corriste por amor, porque si no lo hacías, yo iba a seguir hundiéndome. Y tú conmigo. Asentí, no podía hablar. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Valeria me dejó una semana después de mudarnos, continuó. Conoció a un contador que tiene casa propia y coche del año. Se fue sin mirar atrás. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que ni siquiera me dolió tanto. Porque sabía, en el fondo siempre lo supe, que ella nunca me amó. Y yo me aferré a esa ilusión porque me daba miedo estar solo. ¿Y ahora? Ahora estoy solo, pero no tengo miedo, porque aprendí que estar solo es mejor que estar acompañado de las personas equivocadas. Sonreí a través de las lágrimas. Esa es una gran lección, hijo. Trabajo en un taller mecánico. Es pesado, me canso. Llego a casa con las manos sucias y la espalda adolorida. Pero me gusta. Me gusta porque es honesto. Porque gano cada peso con mi esfuerzo, no con mentiras, no con trampas. Estoy orgullosa de ti. Se quebró. Lloró. Ahí, en esa cafetería, con gente mirando, mi hijo lloró como no lloraba desde niño. ¿De verdad, mamá? ¿De verdad estás orgullosa? Sí, porque caíste, pero te levantaste, y eso es lo que importa. Hablamos durante 2 horas. Me contó de su vida, del departamento pequeño pero limpio, de sus compañeros en el taller, de cómo había empezado a ir a terapia también. El psicólogo me está ayudando a entender por qué hice lo que hice. Las deudas, la presión, el miedo a decepcionar a Valeria. Pero también me está enseñando que las explicaciones no son justificaciones. Que entender por qué hice algo no borra el daño que causé. Eso es muy maduro, Sebastián. Cuando terminamos el café, caminamos un poco por el parque. Despacio, sin prisa. Mamá, ¿crees que algún día podremos volver a ser familia? No como antes, porque ese antes estaba roto. Pero, ¿algo nuevo? Me detuve. Lo miré a los ojos, esos ojos que eran iguales a los de su padre. Sí, hijo, creo que sí, pero va a tomar tiempo.
y esfuerzo, y mucha, mucha honestidad. Estoy dispuesto, a lo que sea necesario. Entonces empecemos aquí, hoy, con este café, y en un mes tomamos otro. Y así, paso a paso, reconstruimos lo que se rompió. ¿Me dejarías visitarte en la casa algún día? No para quedarme, solo para cenar, para verte, para que me cuentes de tu vida. Pensé en eso, en mi casa, mi refugio, mi espacio sagrado. Todavía no, Sebastián, pero pronto, cuando ambos estemos listos. Entiendo. Nos despedimos con un abrazo diferente, no del hijo que pide, sino del hijo que agradece. Lo vi alejarse, subirse al autobús, irse, y volví a mi casa con el corazón lleno de algo extraño y maravilloso. Esperanza. Darmstadt. 3 meses después, era diciembre. El mes del aniversario de la muerte de mi esposo. Sebastián llamaba cada semana. Conversaciones cortas pero significativas. Me contaba de su progreso. Yo le contaba de mis clases de costura, de mis viajes con Leonor, de cómo el jardín estaba floreciendo. Los depósitos seguían llegando. Puntual, sin falta. Y un día me atreví. Sebastián, ¿te gustaría venir a cenar este domingo? Silencio del otro lado. ¿En la casa? Sí, en casa. Voy a hacer tu caldo favorito. Mamá, ¿estás segura? Estoy segura. El domingo pasé la mañana cocinando. Ese caldo de pollo que a Sebastián le gustaba desde niño. Tortillas hechas a mano, arroz rojo, frijoles, pan dulce para el café. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Abrí la puerta. Ahí estaba mi hijo, con un ramo de flores, margaritas blancas, mis favoritas, y una expresión entre nerviosa y esperanzada. «Hola, mamá». «Hola, hijo. Pasa». Entró despacio, mirando la casa como si la viera por primera vez, y en cierta forma lo hacía, porque esta ya no era la casa donde él había vivido con Valeria. Esta era mi casa, recuperada, rediseñada, renacida. «Se ve hermosa», dijo. Se ve como antes, como cuando papá vivía. Porque ahora vive otra vez, de verdad. Comimos en el comedor, la misma mesa donde miles de cenas familiares habían sucedido. Pero esta vez algo era diferente. Ya no había tensión, ya no había mentiras, ya no había máscaras. Solo una madre y un hijo, reconociéndose, perdonándose, empezando de nuevo. Después de comer, Sebastián sacó un sobre de su mochila. «Esto es para ti». Lo abrí. Adentro había 5,000 pesos en efectivo y una carta escrita a mano. «Mamá, este mes decidí darte el pago en persona, porque quería que vieras que no es solo dinero, es mi compromiso, mi promesa de que cada día estoy tratando de ser mejor. He ahorrado un poco extra, no mucho, pero algo. Y quiero que sepas que mi meta es pagarte todo lo que gasté, cada peso, hasta el último centavo de tu boda que pagaste, los 180,000 pesos, más el préstamo. Todo. No sé cuántos años me tome, pero lo voy a hacer, porque esa es la única forma en que puedo demostrarte que cambié de verdad. Te amo, mamá, y siento mucho el dolor que te causé. Tu hijo, Sebastián». Lloré leyendo esa carta, y cuando terminé, me levanté y abracé a mi hijo. Fuerte, como no lo había abrazado en mucho tiempo. «No necesito que me pagues todo eso, hijo, pero yo necesito hacerlo, por mi alma, por mi paz. Entonces lo aceptaré, no porque lo necesite, sino porque sé que tú lo necesitas». Pasamos la tarde juntos, viendo fotos viejas, recordando a su papá, riendo de anécdotas que habíamos olvidado. Y cuando el sol empezó a bajar, Sebastián se preparó para irse. «Gracias, mamá, por darme otra oportunidad. Gracias a ti, hijo, por tomarla. ¿Puedo volver el próximo domingo?» «Puedes volver cuando quieras. Siempre que sea con honestidad, siempre que sea con respeto. Así será, te lo prometo». Lo vi alejarse por la calle, esta vez no en autobús, caminando,
con la cabeza alta, con los hombros derechos, y supe, en lo profundo de mi corazón, que mi hijo iba a estar bien, que yo iba a estar bien. Esa noche, antes de dormir, me senté en la cama con la fotografía de mi esposo. «Lo logramos, viejo», le dije. «Nuestro hijo se perdió, pero se encontró. Y yo me perdí también, pero me encontré». Y podría jurar que, en el silencio de la noche, escuché su voz. «Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías, Rocío. Siempre lo supe. Sebastián ya no vive conmigo. Tiene su propia vida. Su departamento sigue siendo pequeño, pero ahora está mejor decorado. Tiene plantas, tiene libros, tiene esperanza. Consiguió un trabajo mejor, en una agencia automotriz. Gana decente, ahorra, paga sus deudas. Nos vemos cada domingo. A veces él viene a mi casa, a veces yo voy a la suya. Cocinamos juntos. Hablamos, reímos, sanamos. No hemos hablado de Valeria, ni falta que hace. Ese capítulo cerró, y está bien que así sea. Las clases de costura siguen. Mi casa se llena de vida cada semana, de mujeres aprendiendo, de historias compartidas, de cafés y risas. Leonor y yo planeamos un viaje grande para el próximo año, a España, a conocer la tierra de nuestros abuelos, y yo, a mis 69 años, aprendí la lección más importante de mi vida, que amar no es desaparecer. Que ser madre no significa ser mártir. Que defender tu dignidad no te hace mala persona. Que perdonar no significa olvidar. Y que a veces, el amor más grande que puedes darle a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus actos. Mi hijo me traicionó, me lastimó. Me rompió el corazón, pero yo no me rompí. Me reconstruí, más fuerte, más sabia, más yo. Y esa es la mayor victoria de todas. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para decir basta. No importa cuántos años tengas. No importa quién sea la persona que te está lastimando, incluso si es tu propia sangre. Tu vida es tuya, tu casa es tuya, tu paz es tuya, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Yo soy Rocío, tengo 69 años, perdí a mi esposo, casi pierdo a mi hijo, casi pierdo mi casa, pero no me perdí a mí misma, y eso, al final, es lo único que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste cada palabra como si fuera tuya, déjame un comentario contándome de dónde nos estás escuchando. Dale like a este video para que más personas que necesitan escuchar esto puedan encontrarlo. Y suscríbete al canal, porque cada semana comparto historias reales de mujeres valientes que se negaron a ser víctimas. Recuerda, el amor verdadero nunca te pide que desaparezcas. El amor verdadero te invita a brillar. Hasta la próxima historia. Y que nunca olvides tu valor. Fin.